financera d'assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos. Benvinguts als Sapiens, els parla el seu amic, su amigo Ferran Prat. Y hoy sé que lo estabais esperando. Es Matrix Xavi Neo Cerro. Vaya, tengo que pedirle perdón porque no es la presentación que tendría que hacer. Xavi Cerro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Me voy a ir a cambiar el nombre al registro civil al final, Tanto presentarme así. Bueno, salió un día así casi de casualidad, ¿no? Pareces Neo, de que he salido de la Matrix y al final estas cosas se quedan. Pero bueno, también es elegante, ¿no? Bueno, a ver, mejor que te llamen friki, desde luego que sí. O sea, mejor que te llamen Neo o Matrix, o que al final es, de hecho, como un enviado, ¿no? Un mesías, que no ser un friki, que es lo que siempre a los informáticos se nos ha llamado, ¿no? Xavi, tú como químico, informático, vamos a hablar de tecnologías y minerales porque parece ser que hay mucha información, muchas noticias y que pueden, bueno, pues de alguna manera mover, cambiar o revolucionar el mundo tecnológico. Cuéntanos. Bueno, hoy lo que os venía a contar, ahora en formato reducido, lamentablemente, era un poquito con el conflicto de Ucrania, y no quiero entrar en demasiada profundidad, ¿vale? Para no herir sensibilidades, que ahora están todas a flor de piel. Recordar que ahora mismo hay más de un centenar de conflictos armados en el mundo, a los que no se le hace tanta publicidad, todos con drama humano y esas cosas, que no minimizan ni mucho menos la desgracia que está ocurriendo en aquel país, pero bueno, que a veces parece ser que en Occidente nos gustaba fijarnos y en un sitio y no mirar el mundo en su amplitud, ¿no? Se oyen muchas cosas sobre el conflicto actual en ese país balcánico, ¿no? Se oye pues de que si es el mayor productor de esto, que tiene las mayores reservas de no sé qué, de que sin él ciertas producciones están comprometidas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Te refieres a Ucrania? Obviamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que os venía a aportar son un poco unos datos que quizás os ayuden a poder visualizar todos estos conflictos y todas estas, digamos, tensiones geopolíticas desde otro punto de vista y ver también un poco las falacias que se nos llegan a vender, ¿no? Entre ellas, pues a mí me sorprendió muchísimo pues el hecho de que se dijera de que Ucrania era un país estratégico en las reservas de litio para el tema de las baterías y demás, ¿no? Industria de fabricación deben tener, pero no figura ni siquiera entre los 10 países con mayores reservas del mundo de litio. Eso es falso. Pues mira que esta información venía de sitios reconocidos serios. Yo lo he sacado de la Agencia Estadounidense de Geología, es decir... que más serio imposible. Más serio es imposible. ¿Y por qué he encontrado esto? Porque diréis, bueno, ¿y ahora por qué te da a ti, Xavi, hablarnos de minería y de materiales raros? Porque me ha sorprendido mucho una noticia que sí he leído por ahí, que si la buscáis la encontraréis, donde el señor Joe Biden, este señor que, bueno, es entre otras cosas experto en liar pollos militares, porque su historial en la Casa Blanca, cuando ha sido no presidente, sino otros cargos, pues era un tío muy activo en lo que se trata de invadir y meter tropas en países ajenos, ¿vale? Ha reactivado una ley de los años 50 de la administración Truman. Y Truman, ¿de los años 50? Sí, el señor Truman, el que haya leído un poquito de historia o que haya visto incluso, digamos, programas de humor estadounidenses, no ha pasado precisamente a la historia estadounidense como un presidente muy amado, sino como una especie de desquiciado belicista que, etcétera, etcétera. Bueno, esta ley que se llama The Defense Production Act, Ley de Producción de Defensa, ¿vale? Básicamente lo que dice es que es una ley que garantiza que las empresas estadounidenses, y cuando se dice empresas estadounidenses no se limita solo a las empresas estadounidenses que trabajen dentro del territorio estadounidense, nota que hay que tener muy claro, ¿vale? Se les permita crear, expandir o preservar las capacidades de fabricación de los recursos, tecnologías y materiales industriales necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad nacional. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en que el gobierno norteamericano acaba de activar una ley por la cual, de facto, podrá enviar tropas, ejército y lo que haga falta para proteger los intereses particulares de empresas privadas norteamericanas
allá donde se encuentren en el globo, si esa empresa se encarga de producir, extraer o desarrollar algo que ellos consideren estratégicamente esencial. ¿Vale? Mirar las implicaciones de todo esto. ¿Dices esencial? ¿Qué podría ser? Estaríamos hablando Por ejemplo, de que si a España le hubiera dado la locura de invadir Venezuela cuando se metieron con Repsol. Algo tan absurdo como eso. Uh-huh. Pero estos lo acaban de activar y acaban de darlo como algo válido y es un aviso. Si tocas los intereses de Exxon o de alguna empresa norteamericana donde toca, al igual te encuentran con 1000 marines por allí, defendiendo a la empresa. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque ya es una declaración de intenciones y es una de facto, pues reconocer que los conflictos que tenemos hoy día no vienen motivados ni por ideologías, ni por la defensa de la democracia, ni por defensa de ninguna supuesta libertad civil, sino puramente por los intereses económicos del país y las empresas que lo sostienen. ¿Vale? Esta ley, que obviamente está destinada, y el objetivo prioritario, en palabras del presidente Biden, ¿vale?, es eliminar la dependencia del mercado donde China es hoy, a día de hoy, el mayor fabricante y comprador de vehículos eléctricos. ¿Vale? Vuelvo a decir el dato, China es el mayor fabricante y comprador de vehículos eléctricos. ¿Vale? China tiene una gran demanda de energía, no tiene una gran producción. Asociarlo con el ruso al que no le compramos el gas y que obviamente el chino lo va a querer porque necesita energía. Pero bueno, sin seguir mucho por ahí. Coches eléctricos, estos vehículos que se inventaron incluso antes que el vehículo de combustión interna, ya lo hemos hablado en algún programa contigo, Ferran, de que el coche eléctrico se inventó antes que los motores de explosión y combustión interna y que se desecharon porque eso no valía para nada y que ahora van a abocar a toda la sociedad industrial y civil a unas demandas de energía espectaculares. ¿Y qué deriva todo eso? ¿Cuál es la consecuencia directa? Las baterías. Las baterías, que a las que no les damos importancia, esas pilas alcalinas, recargables o no, que compramos en los supermercados, se van a convertir en el nuevo oro. Y os digo por qué. Porque los combustibles fósiles, si una cosa tienen es que sí que los podemos guardar. Y podemos tener silos, como hay en los muchos puertos y zonas francas, de gas, de combustibles, y allí se pueden almacenar, digamos, un tiempo razonable. Se pueden almacenar en buenas condiciones y si no hay una degradación del combustible durante muchos años. Y yo tengo 100 millones de litros de gasolina y los sigo teniendo allí 10 años después. Pero la electricidad no es igual. La electricidad no podemos llenar cacitos de electricidad, ni podemos llenar cisternas de electricidad. Hay que guardarlo en baterías. Y una batería, por el mero hecho de cómo está construida y el concepto y la tecnología que tenemos de almacenaje de la electricidad, se degrada la energía que está ahí acumulada. Es decir, que desde el mismo momento que una batería está al 100%, se está descargando. Bueno, esto lo vemos en la batería del coche, por ejemplo. Del coche, del móvil o cualquier cosa. Y encima, la climatología es muy importante. ¿Qué pasa cuando las baterías están en frío? ¿A qué velocidad se descargan? Una batería, cuando hay frío, cuando hace mucho frío alrededor, se descarga muy rápido. Muy rápido, mucho más rápido que cuando está en una zona con calor. La humedad también influye. Es decir, que todos estos factores climatológicos a los que teóricamente el hidrocarburo no les afecta, porque si tengo X metros cúbicos sigo teniendo X metros cúbicos, haga frío, calor, porque están ahí metidos y no se pierden, con la electricidad no es así. ¿Eso qué obliga? Por un lado, obviamente, y nos beneficiará o no a largo plazo, es el desarrollo de nuevas tecnologías de baterías, más eficientes, con más capacidad, ¿vale? Esas baterías, sin entrar en el problema energético, porque para que tener esas baterías tan chachis, primero hay que llenarlas con electricidad. ¿De dónde va a salir la electricidad? Ya hemos visto que Europa y el mundo en general no puede desenchufarse de ciertos proveedores, porque en el momento que hay una oscilación, una turbulencia en el mercado energético, los precios se disparan y las carencias son bestiales. Lo hemos visto con digamos, las sanciones, que no sé si son a Rusia o a nosotros mismos, y ha sido un tiro en el pie al gas ruso, que como primera consecuencia han tenido una subida bestial del hidrocarburo, pese que ha bajado el barril Brent. Suben las gasolinas en Europa, ¿vale? Y el precio de la luz de consumo, que en España pues bate récords día tras día, día tras día, día tras día. Una cuestión, Xavi. Te quería preguntar, ¿te hubieses imaginado tú, saliendo de una situación sociosanitaria global y económica, evidentemente, que entráramos en otra espiral económica de energía de este nivel? ¿Te lo hubieses imaginado? Sí, de hecho yo me lo imaginaba. De hecho, una conversación que yo tenía finalizando
lo que se supone que ya ha finalizado, que es la pandemia, les dije a ver cuál es lo próximo que se inventan. Me acuerdo en España que además coincidió el hecho de esa finalización más o menos de la pandemia con esas turbulencias en el Partido Popular y digamos la expulsión de Pablo Casado, y digamos una cosa que políticamente en España pues tenía mucha afectación porque era quedarse la oposición totalmente descabezada, y eso pasó sin pena ni gloria porque justo estalló la guerra de Ucrania. Y entonces yo comentaba con alguien, ¿no? Y decía, esto es la guerra de Ucrania, digo, la guerra de Ucrania, dale unos días, digo, hasta que, y decía yo de cachondeo, ¿no? Decía, hasta que a lo igual, yo que sé, alguna actriz o cantante famosa se quede embarazada o algún futbolista la líe parda, y entonces centraremos el foco de atención allí. Y así es el mundo realmente, o sea, nos hacen centrar la vista en algo hasta que ese algo ya pierde interés, se agota, ya están hartos de hablar de lo mismo y ahora pasamos a hablar de otra cosa. Las mismas noticias se han convertido en consumo. Entonces, como decía, ¿no? Decir, a Ucrania, dentro de todo lo que se ha oído, y ya te digo, no quiero trivializar ni mucho menos el drama humano, lo que sí que está claro es que se ha dicho cosas de Ucrania que no son ciertas. Es decir, los productores de litio, las reservas de litio no están en Europa siquiera. Si Europa, tenéis que tener claro una cosa, es que a nivel de recursos minerales está vacía. Es una de las regiones del mundo que más años lleva habitada, con civilizaciones. Y la minería se inventó ya hace mucho tiempo, la de hierro más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente los recursos europeos están agotados. Pero ojo, cuando digo agotados no es que no haya. Porque hay que diferenciar entre las reservas reales de minerales y si es rentable sacarlas. Los diamantes, señores, se forman aproximadamente a 160 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre, ¿vale? Quiere decir que a esa profundidad hay diamantes a tutiplén. El oro que hay en el mundo se calcula que podría tener una capa de unos 4 metros de espesor recubriendo todo el globo terráqueo. Toda la esfera. ¿A qué profundidad, Xavi? No, la cantidad de oro que hay en el planeta que se estima. O sea, fijar si hay oro, ¿no? Podríamos hacer como si fuera un pastel, una capa de 4 metros de profundidad y cubriríamos todo el planeta en oro. Todo el orbe. Esa es la cantidad de oro que hay en el planeta. Y diamantes y lo que queráis. Pero la cuestión es, ¿dónde están? ¿Podemos sacarlo? Como decía, los diamantes, como ejemplo de la piedra preciosa o mineral más valioso que hay, que es carbono puro, que se forma a grandes presiones, a esas profundidades aproximadamente, se forma a 160 kilómetros de profundidad en la corteza. Es decir, si pudiéramos llegar hasta allí, y digo si pudiéramos llegar, sacaríamos diamantes del tamaño de un autobús. Los diamantes los usaríamos para limpiarnos los dientes. Pero ¿qué pasa? El agujero más profundo que ha hecho el ser humano, que está en la península de Kola, es de 12 kilómetros. Y no pudimos seguir porque se fundían las brocas. A 12 kilómetros de profundidad. ¡Wow! Yo pensaba que era más, sinceramente. O 21, no lo sé si hay luego uno posterior. Pero el caso es que no hemos rascado ni la superficie del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos minerales que decimos que son reservas estratégicas es reserva estratégica / rentablemente extraíble. Y en el caso del litio, por ejemplo, la reserva mundial no se encuentra ni siquiera en Europa. Está en Chile. ¿En Chile? ¿En Sudamérica estaba? Chile es la mayor reserva de 9 millones y pico de toneladas métricas de litio de reserva que tienen allí en Chile. Y es la zona que además, exporta el 37% del litio mundial. Pero Chile es una zona estable. Ya está controlada. Y no voy a entrar, y sobre todo para aquellos amigos sudamericanos que nos oyen, todos sabemos las políticas intervencionistas de los Estados Unidos en todos los países sudamericanos, para tener, digamos, la parte del león en todos los recursos que corretean por allí. La segunda reserva mundial es de Argentina, señores. Chile y Argentina son las mayores reservas mundiales de litio según el Departamento de Geología de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir, Xavi? Bueno, ¿qué quiere decir? Porque obviamente que esas dos regiones, ahora mismo, si tenéis que... Sudamérica es un... Cuando hablamos de los BRICS, ¿vale? De esa gran coalición que se montó alternativa para despolarizar el mundo, estaba Brasil, ¿vale? Pero Brasil, daos cuenta que dentro de Sudamérica es el único país, digamos, no hispano, sino que es portugués, ¿vale? Y no se lleva históricamente muy bien con sus vecinos, ¿vale? Y todo el ámbito de lo que es Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, todos esos países, digamos que siempre se han mantenido como en un bloque aparte, ¿no? Es decir, como siempre hemos visto como países revueltos, donde habían siempre dictadores que van y vienen, pero siempre la CIA detrás de todo ello. También lo sabemos por los medios y por toda la información que nos ha llegado. Pero esa zona lo que sí que está claro es que al final respira al son que marca los Estados Unidos. Fijaros, Venezuela, gran enemigo de los Estados Unidos, ¿vale? A lo que se sanciona, al que no se le reconoce siquiera el gobierno actual. El gobierno actual de Venezuela no está reconocido por los Estados Unidos y de repente empieza la crisis del gas y ahora vuelve a negociar Estados Unidos con ese gobierno que tú teóricamente no reconoces, pero como tienen petróleo...
Y parece ser que la aproximación es muy cordial. Sí, porque claro, ahora necesito el petróleo de Venezuela. Ahora sí. ¿Y qué habrá hecho que cambie de actitud, por ejemplo, el presidente Maduro? Bueno, al final es dinero, ¿no? Yo creo que el orgullo versus el bienestar del país, pues es eso. La tercera reserva, que también tiene que ver con el níquel, es Australia. ¿Vale? Australia también es tercera reserva, y este es un país que obviamente está en la órbita occidental. A partir de ella viene China, con 1,5 millones de toneladas de métricas de reservas de litio, es decir, en cuarta posición. ¿Vale? China, como tal, pues obviamente tiene una buena reserva, pero no es significativa en el mercado del litio, tanto como podríamos imaginarnos. Sí es, sin embargo, una parte que no controlo, porque el siguiente en reservas es Estados Unidos. El siguiente es Zimbabue. Y aquí os garantizo yo que no tardará en haber un conflicto. Esto es una profecía, un vaticinio. Los únicos países africanos donde ahora los chinos están invirtiendo mucho en dipolarizar esos países dentro de su órbita y donde, digamos, es fácil justificar algún tipo de intervención. De hecho, creo que muchos de nosotros no sabríamos ubicar Zimbabue en el mapa de África. ¿Vale? Y eso hace mucho. Y luego viene Brasil y Portugal como últimas reservas, que obviamente podríamos decir que están dentro de la órbita occidental. Es decir, que los únicos que se me escapan aquí del litio son China y Zimbabue. Si controlo esos dos países o les capo el mercado o les impido vender, significa que controlo el mercado mundial de litio, por lo tanto el mercado mundial de baterías, por lo tanto el futuro de la humanidad. Otro de los metales, para que veáis que no solo tiene que ver con el litio, es el níquel. El níquel también es esencial para la fabricación de baterías. El mayor reserva del mundo con 21.000 millones de toneladas es Indonesia. Oye, ¿cuánto estamos aprendiendo de minería y jamás, mejor dicho? Luego Australia, luego Brasil de nuevo, ¿vale? Después Rusia, con el níquel, ¿vale? Después Cuba, ¿vale? En reservas. Después Filipinas. El mundo, cuando se hizo, no se repartió como un Minecraft de una forma homogénea. Es muy heterogénea en la repartición de sus minerales y la estructura de las placas tectónicas que dio origen a los continentes. Obviamente, con el tiempo, esos metales que no tenían interés y que ahora se llaman metales tecnológicos, que por ejemplo el precio de lo que es el litio se ha quintuplicado en un año, y el del níquel obligó a cerrar la bolsa de valores de materiales y de minerales de Londres porque tuvo una alza tan bestial que la mandaba a la quiebra, ¿vale? A un crack de minerales, porque las demandas se disparan enormemente. Bueno, de hecho, Xavi, el litio ya se le llama el oro blanco. Correcto. Entonces, si unimos esta información que os acabo de dar, donde podéis ver que muchas de las reservas mundiales no se encuentran dentro del territorio de las grandes potencias, ¿vale? En el caso de China sí tiene litio, pero no tiene níquel. En el caso de Rusia tiene el níquel, pero no tiene el litio, y no están precisamente en primera posición, no son predominantes en el mercado. Son países que no son de ninguno de los, digamos, de los bloques enfrentados, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, y solo en el caso de los BRICS, Brasil sí lo tiene. Pero ojo, Brasil es a coste de cargarse el Amazonas y probablemente el pulmón del planeta y probablemente a toda la humanidad, que nos asfixiaremos en nuestra propia polución. ¿Qué quiero decir con eso? De que obviamente si lo unimos con esta noticia del señor Joe Biden, donde activa esta ley de protección de lo que considera estratégico, obviamente Estados Unidos no va a tener ningún reparo, ¿vale? Igual que sanciona o dice a unos que son unos genocidas y tal, en hacer exactamente lo mismo si considera que va con los intereses de su nación o de su estatus. Así que si hubiera que vaticinar algo, estos países que se encuentran normalmente además sumidos por injerencia externa en gobiernos turbulentos no estables, porque es lo que interesa, ¿sabéis ese refrán español que dice que a río revuelto ganancia de pescadores? Un país desestabilizado, como se ha intentado mantener Sudamérica durante muchos años, o como es Indonesia con el tema del islamismo, o como es el tema de Cuba que con ese aislacionismo, al final hace que yo pueda controlar ese mercado y comprarle lo que yo quiera al precio que yo quiera. Porque eso es lo que dice el señor Biden. En palabras textuales suyas, dijo que las materias primas claves para la producción y tal, ahora mismo dependen de fuentes extranjeras poco fiables. Esas son palabras del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir el presidente de los Estados Unidos con fuentes extranjeras poco fiables? Pues que no me vas a vender al precio que yo quiero, que puede ser que mañana me lo subas. Entonces, el señor representante máximo
del liberalismo de mercado, de este liberalismo de la competencia libre y demás, quiere poder controlar los precios a los que su país compra todas las materias estratégicas. Y si eso lo posee un país que no controlo o que no se somete a mi voluntad, pues obviamente lo vamos a putear, perdonad por la expresión, lo vamos a invadir, lo vamos a aislar, ya buscaremos la medida para que ese país no me pueda hacer competencia o al final transija. Por eso Venezuela, yo primero te castigo, tú lo sufres y ahora te levanto el pie del cuello y vas a quejarte, ahora vas a salir con orgullo o aceptas la galletita que no querías y ahora te doy. Esa es la cuestión, eso es lo que está realmente pasando. Entonces, lo que parece, Xavi, es que hay una carrera desenfrenada para tener los yacimientos, el control del litio ahora. Del litio y de cualquier cosa, porque no se limita ni al níquel ni al litio, se limita también a las minas de carbón, pero por el grafito. Sabéis que con el grafito es una forma muy pura del carbón del cual se extrae el grafeno, ¿vale? Que el grafeno es un superconductor. Es decir, todo lo que, digamos que la desgracia de nuestro planeta hoy día es de que todas aquellas materias que hoy día son interesantes, porque tecnológicamente lo son, están en países del tercer mundo o en países que no son del primer mundo. Y eso hace que los bullers, estos abusones de patio que tenemos en el planeta, obviamente intenten coger por la fuerza o mediante la intimidación aquello que poseen esos países para ellos beneficiarse, ya sea ingiriendo en sus políticas, ya sea presionando con sanciones comerciales, ya sea lo que sea. Y entonces ya no distinguen de si puedo con este o no puedo con este. Ya todos los enemigos son válidos. Y con esta ley que ha aprobado el señor Biden lo deja clarísimo. Todo aquel que amenace, o yo me imagine que amenaza, la estabilidad de la industria norteamericana en tecnología, automáticamente sufrirá las consecuencias porque yo lo voy a proteger a mi mercado. En la parte escrita dice que son ayudas económicas y demás. Obviamente, si sabemos leer entre líneas y sobre todo vemos la historia de los Estados Unidos en los últimos 50 años, veremos que, igual que en Irak, él apoya y defiende a sus empresas con marines norteamericanos, con aviones y con portaaviones, no con presiones ni con denuncias en la ONU. Estados Unidos nunca ha necesitado el permiso de nadie para que la OTAN entre en conflicto con algún país que les interese a ellos. Ahora mismo se pone como excusa de que no podemos mandar tropas de la OTAN a Ucrania porque no es miembro de la OTAN. Sin embargo, en las últimas décadas la OTAN ha desplegado sus tropas en países que no eran miembros de la OTAN. Con eso lo digo todo. Vosotros investigar ahí en Internet donde ha habido esos despliegues y veréis esa política del doble rasero como se utiliza desvergonzada y cínicamente según la situación y lo que nos convenga. En los 3 minutitos que nos queda de programa, Xavi, hablemos un poquitín de actualidad. ¿Cómo ves que va a acabar el tema del conflicto que hay en Ucrania? Con otra pausa o alto el fuego tenso. Yo pienso que acabará con otro alto el fuego tenso. Se pedirán responsabilidades, indemnizaciones, para aquí y para allá, pero todo se acabará diluyendo, ¿vale? Porque los mercados, y lo que está muy claro, y es una cosa que lamentablemente, y digo lamentablemente, juega en contra del bloque al que de rebote pertenecemos, que es el bloque occidental, ¿no? El señor Putin es un autarca. Es decir, este señor está en el poder, se ha autoimpuesto allí mismo y no hay manera de echarlo. Lleva 20 años gobernando Rusia. Los presidentes europeos son electos y pueden pagar muy caro el precio de la luz y de la gasolina con una no reelección. Entonces, ¿hasta qué punto un político, con ese afán que sabemos que tienen por agarrarse a sus sillas, están dispuestos a perder la presidencia de un país por fastidiar al ruso en algo que realmente no es que no nos vaya ni nos venga, no voy a decir eso. Tenemos problemas mucho más graves. Tenemos refugiados, tenemos pobres, tenemos pobreza, tenemos pobreza infantil, tenemos tasas de niños que no van al colegio en Europa alarmantes. Y yo no digo que no haya que prestar una ayuda a cualquier país que lo necesite y en este caso a los ciudadanos ucranianos, pero también tenemos problemas en la Europa, por no decir a los números que está el paro y el desempleo. O sea que quiero decir que si lo de Ucrania se alarga y obviamente la crisis energética se encona, yo creo que los políticos por propia supervivencia cambiarán el tercio, pondrán la música a otro sitio y intentarán, justificar el por qué se vuelve a negociar con Rusia si eso causa una bajada de la tarifa de la luz y de la gasolina. Bueno, mira, estos son datos de hoy.
En el rotativo 20 minutos dice el titular: la pandemia incrementa el número de barceloneses que viven en exclusión social. Ya son 1 de cada 3. Esto aquí en nuestra querida y cercana ciudad de Barcelona. O sea que y una cuestión, la economía tal como está todo, Xavi, va a petar, ¿sabes? Aquella burbuja que vimos inmobiliaria que había, esto puede saltar por los aires, porque encarecimiento de la logística, del material. Por un lado falta mano de obra, pero después la que hay falta mano de obra cualificada y la tienes que importar. Está todo que me recuerda a aquella burbuja. Sí, pero yo no veo, cuando hablamos de burbujas es como si habláramos de la parte alta de las finanzas. Y yo pienso que yo no veo que la sociedad ahora día mismo sea como una burbuja que pueda estallar una parte. Yo la veo como un gigante con pies de barro. Lo que a mí me preocupa es que la gente que está abajo, los pies, que ya están cada vez más hartos, que como tú dices, cada vez más gente en exclusión social, sin trabajo, sin comida, se cansen de esa situación y empiecen a tomarse por la justicia por su mano y a coger lo que piensan que se merecen, que se lo merecen, que es un techo digno para cada uno y comida. Eso es lo que garantiza la Constitución de todos los países, ¿no? ¿Has visto, Xavi, lo que cuesta llenar el depósito del coche para tan solo ir a trabajar? O lo que vale un billete de metro. Lo que se ha Yo estuve en subido Barcelona ayer, precisamente, en la feria que hay allí de alimentaria y hostelería, y 2 viajes de metro son 5 euros y algo. Ir y volver. El billete sencillo. Por 8 euros se come. Y hay gente que no puede comer. ¿Cómo va a coger el metro? ¿Vale? Redadas de interventores, como me encontré en Plaza España, con un montón de seguridad. Hay gente comprobando los tickets. Bueno, escucha, la cuestión es, el día que los que están abajo se cansen y ya no tengan nada que perder, y allí es donde la sociedad tiene que andar con mucho cuidado, podemos encontrarnos revueltas que en lo que hayamos visto hasta ahora de huelgas y manifestaciones va a parecer un juego. Xavi, en este nuevo formato más reducido, pero no quiere decir que no bajemos la calidad ni la intensidad. Te doy las gracias por estar nuevamente con nosotros. Un placer, compañero, aquí seguiremos. Vamos a buscar nuevos formatos y nuevas maneras de llegar. Mira, os lo avanzo ya. Yo estoy ayudando a Ferran con mis conocimientos de informática. Vamos a buscar nuevos medios para llegar hasta vosotros con más contenidos y más duración. Ay, creo que todos lo queréis. Muchísimas gracias, Xavi. Y amigos y amigas, como siempre, hoy vamos a hacer un juego de palabras. De lo litio aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Que te les mereixes. Esclar que sí, m'ho mereixo. Digues que sí. Tots ens ho mereixem. I jo? Sí, tu ho mereixes. Financera d'Assegurances et donem totes les cobertures i proteccions que et mereixes. Tranquil·litat per cada minut, cada segon del teu dia a dia. Tenim l'assegurança perfecta per tu. Vehicles, llar, escolar, accidents individuals, tenim la protecció que et mereixes. Informa't en eguiofinancera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te. Aquesta setmana deixa't sorprendre per les ofertes de River. Pop congelat número 2, 14,95 euros al quilo. Calvo, tonyina en oli de girassol, 4 per 80 grams, 2,25 euros. Tristar, sandwichera, 10,95 euros. Sorprèn-te amb els preus irresistibles, sempre a River. Només a River trobaràs de tot. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.